hasta Detroit. Una vez que aterrizaron, su familia lo llevó deprisa a la sala de emergencias. Pero cuando le examinaron el oído izquierdo, solo encontraron una minúscula perforación en el tímpano. Ellos dijeron que era una pequeña perforación, un poco de sangre coagulada, nada de qué preocuparse. Y traté de decirles que tenía los mismos síntomas que antes. Me dijeron, por eso es que vamos a darle una medicación y volará de regreso a casa. Los médicos le dieron Valium y una medicación para evitar los mareos en el avión, e insistieron para que viera un otorrinolaringólogo. La medicación alivió el dolor, pero Sean y su familia estaban seguros de que existía otro problema. Noté que apenas podía oír lo que yo le decía, a menos que me pusiera a su derecha. Él no reaccionaba. Uno sostenía una conversación con Sean de ese lado y no reaccionaba. Los mareos ahora eran constantes y agotadores. Me sentí como ebrio durante semanas. Así me sentía. Algunas veces Sean se desviaba al caminar y ni siquiera lo sabía. Tenía que detenerse y empezar a caminar otra vez. Suspendió sus actividades deportivas, no pudo trabajar más. Él no podía correr por miedo a caerse y chocarse con algo. Sabía que esto era muy serio. No podía caminar, ni ir a trabajar, ni siquiera podía leer. El médico de emergencias lo derivó al Dr. Richard Hahn, uno de los más afamados otorrinolaringólogos de Texas. Dejamos que Sean contara toda la historia. Tenía síntomas de pérdida severa de la audición, además de vértigos y mareos. Pero luego comenzó a contarme que el año anterior se había limpiado la nariz y se había mareado. Y eso me hizo sospechar de alguna posible pérdida de fluido en el oído interno. Los espacios con fluido dentro del oído interno ayudan a mantener el equilibrio. Pero el Dr. Hahn tuvo que hacer docenas de pruebas para determinar si el problema de Sean radicaba en esto. Me hicieron un par de pruebas de audición, pero fallé. Y el médico dijo, bien, vamos a probar un examen de equilibrio. Y para esa prueba se acuesta al paciente rápidamente para estimular cualquier clase de vértigo o de movimiento anormal de los ojos. Y sin duda Sean tenía movimiento anormal en el ojo izquierdo. La prueba indicó que tal vez Sean tuviera vértigo posicional paroxístico benigno, un trastorno común en el oído interno que causa severos mareos. El único problema era que los pacientes con vértigo posicional no tienen ninguna pérdida de audición. Eso no se relacionaba con su relato. El Dr. Hahn estaba desconcertado. Ordenó una serie de sofisticadas pruebas de equilibrio. Los resultados fueron inusuales, pero aún no había respuestas. Ordenó una resonancia magnética y una tomografía. Finalmente, en la tomografía, el Dr. Hahn vio lo que aparentemente era el problema. Encontramos una porción de materia dentro del oído medio que podía ser otro colesteatoma recurrente, como el que había tenido 13 años antes. Me dijo que debía hacerme una cirugía para retirar eso. Yo sabía que no podía oír. Mi temor era que el dolor, el movimiento, todo eso fuera a ser peor que lo que había padecido de niño. El Dr. Hahn lo derivó a un especialista, el Dr. John Nogalan. Cuando Sean vino a verme trajo la tomografía del oído. Estaba claro que Sean tenía un problema importante. Tomó el puntero y comenzó a mostrarme. Lo que el Dr. Hahn pensaba era que tenía un colesteatoma, y de hecho eso era mi cerebro. Había un agujero en el cráneo de tamaño importante. Básicamente mi cerebro había desgastado el cráneo. Se le diagnosticó una epilepsia del lóbulo temporal, una condición extremadamente rara y peligrosa en la que se forma un orificio en la zona del cráneo que separa el cerebro del oído. El orificio puede ser un defecto congénito o desarrollarse con el tiempo por repetidas infecciones en el oído. El movimiento que Sean sentía detrás del oído era su cerebro. Cada vez que se inclinaba para levantar algo pesado, su cerebro era empujado hacia dentro del oído. Los cambios de presión que experimentó en aquel avión fueron la gota que derramó el vaso. La porción muy delgada de tejido óseo que quedaba entre el cerebro y su oído se rompió. Y por eso el efecto era tan ruidoso.
Yo estaba total y absolutamente paralizado. Pensaba, ¿cómo me afectará esto? Es decir, ¿tendré muerte cerebral? ¿Cuáles serán las secuelas? Esto me aterró. Creí que lo perdería. Era tan simple como él lo explicaba. Para corregir esto, deberás someterte a una cirugía, o de lo contrario será el fin. La cirugía fue programada en 4 semanas. Si Sean tenía complicaciones antes, podía ser fatal. En el caso de Sean no había protección entre el cerebro y el espacio del oído. Una infección en el oído podía invadir rápidamente el cerebro y causar meningitis. Su vida estaría en peligro. Cada día que pasa es una agonía. Y de pronto aparece un nuevo síntoma. Le salía una gran cantidad de líquido por la nariz. Era transparente y al principio pensamos que era un resfriado, pero él llamó al doctor Ogala y este dijo que podía ser fluido cerebral. A Sean Towery le habían encontrado un orificio en el cráneo. A través de su nariz estaba saliendo fluido cerebral. Ahora su cirujano debería realizar una operación para intentar salvar su vida. Me harían un orificio en este costado de mi cabeza para retirar el cerebro fuera del oído. Había muchas complicaciones potenciales. Los peligros de esta operación incluían un derrame y daño cerebral. Podían producirse convulsiones. A las 10 de la mañana del 10 de noviembre de 2004, Sean fue llevado al quirófano. Cuando se lo llevaron, solo dije, estaré aquí cuando regreses. Traté de calmarme porque sabía cómo reaccionaba mi madre a veces frente a las cosas. Ella es buena, pero cuando se trata de mí no lo es tanto. Jennifer es igual. En mi interior me estaba volviendo completamente loco. Creo que entré en pánico. Finalmente había encontrado a un hombre muy bueno y estaba preocupada porque... ¿cuál era la razón para que Dios dispusiera de la vida de alguien? La cirugía tomaría 4 horas. El doctor Ogalay repararía el orificio del cráneo de Sean con capas de músculo, injertos de hueso y una placa de titanio. Pero al abrir el cráneo, encontró algo sorprendente. Al abrir el oído de Sean, pudimos ver su cerebro. Pero encontramos también un colesteatoma, una sustancia blanquecina olorosa. Así que tenía 2 problemas: su cerebro dentro del oído y el colesteatoma invadiendo el cerebro. El doctor Ogalay también descubrió por qué Sean había experimentado vértigos severos. El colesteatoma había disuelto el hueso que recubre el oído interno y estaba en los canales de líquido que regulan el equilibrio. Por eso era tan sensible a la presión. La cirugía iba a ser más compleja de lo que el doctor Ogalay había previsto. No solo debíamos colocar el cerebro en su lugar y reparar el orificio del cráneo, sino también eliminar el colesteatoma para que no volviera. Entonces esperamos. Y esperamos. La enfermera de la sala de operaciones llamaba a la sala de espera y yo podía escuchar el ruido del taladro. Era horrible. Me preocupaba porque ¿qué ocurriría si cometían un error? ¿Podía terminar con muerte cerebral? Luego de casi 7 horas, el doctor Ogalay completó la etapa final de la cirugía. Y las noticias fueron buenas para la familia de Sean. La cirugía transcurrió bien. Estaba cansado al terminar, pero no hubo complicaciones. El doctor Ogalay vino y habló con nosotros y nos dijo que probablemente no recuperaría la audición. Pero, llegado a aquel estado de cosas, me alegraba con solo escuchar que todo había salido bien. Todavía le quedaba el otro oído. Me podía oír y eso estaba bien. 5 días después, Sean fue dado de alta. Me sentí bastante bien alrededor de 10 días después de haber salido del hospital. Ya no tenía mareos y dijo que el movimiento dentro de su cabeza había desaparecido. Todo volvió a la normalidad. Luego de 10 meses de molestias y dolor, Sean se sentía afortunado de haber recibido el diagnóstico correcto. Si no se daba con el diagnóstico, lo más probable es que el colesteatoma se hubiera agrandado e incluso infectado, lo que hubiera causado una infección en el cerebro. Esto hubiera sido fatal.
La razón por la cual es difícil diagnosticar una epilepsia del lóbulo temporal es que resulta un trastorno muy raro. La mayoría de los médicos nunca ve un caso así, y los síntomas son semejantes a otras enfermedades más comunes. Es común tener vértigos benignos, infecciones en los oídos o fluido detrás del tímpano, pero no es común tener el cerebro flotando en el oído. Una